Dios bendiga sus vidas. Esta vez para compartir una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice la palabra de Dios: ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder. La confianza en Dios es importante si queremos nosotros alcanzar la ayuda de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios que cuando alguien se acerca a Dios, tiene que creer que le hay. O sea, si alguien se acerca a Dios, tiene que estar seguro que Dios existe, que es real. Así que cuando alguien se acerca a Dios, tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es premiador de los que lo buscan. También la palabra dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si no confiamos en Él. Porque el no confiar en Dios, primeramente, significa que hacemos de Él un ser que miente o que su palabra escrita es mentira. Por eso para Dios le desagrada que seamos incrédulos de su existencia, viendo todo lo que Él ha creado. En el libro de Romanos dice que nadie puede negar la existencia de Dios cuando puede ver todo lo creado, porque es imposible. Aún la ciencia misma cada día comprueba más que nada se hizo de la nada, sino que existió un ser superior que lo creó todo. Por lo tanto, no podemos dudar de la existencia del Dios creador del cielo y de la tierra, ese Dios maravilloso que todo lo puede. Por eso la palabra de Dios dice, si ustedes confían en Dios, por eso Él los protege con su poder. No podemos ser incrédulos. No podemos dudar de su existencia. Crea, Dios existe. Él tiene todo el poder y para Él nada es imposible. Una vez me tocó pasar una dificultad, un problema con respecto a la salud de mi madre. Y me sentía tan mal, pero de repente Dios me dijo que confíe en Él. Pero a la vez que me lo decía, yo me sentía con dudas. Entonces Él me dice, en mi corazón, si no creo que la Biblia existe y que cada promesa que ella dice, bueno, que la rompa, la destruya y que no confíe más en su palabra. Y en el fondo de mi corazón me costó aceptar siquiera la idea de romper una hoja de la Biblia diciendo que Dios no existe y que su palabra no es verdad. Eso me llevó a reaccionar y decir, Señor, sí creo que tú existes y creo que cada palabra escrita en la Biblia es verdad y se cumple. Y ahí es donde pude ver que confiar en Dios trae bendición a nuestras vidas, porque ocurrió un milagro. Mamá fue sanada en esa oportunidad. Y cada vez que enfrento dificultades o problemas,
qué agradable y de cuánta bendición es entrar a orar y decirle: Señor, creo en ti, confío en ti y ayúdame. Y como dice la palabra, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder. Es imposible, con dudas, alcanzar los beneficios, la bendición y la ayuda de Dios. La Biblia describe un pasaje en la que Pedro le pide a Jesús, cuando lo ve caminar sobre las aguas, sobre el mar, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, confiando en la palabra, salió y también empezó a caminar sobre las aguas. Pero de repente Pedro, al ver el fuerte viento, al ver las circunstancias, dejó de creer en esa palabra del Señor y dice que empezó a hundirse. Y cuando ya se hundía, clamó y le dice: Dios, Jesús, ayúdame. Jesús extendió la mano y le dijo una palabra: ¿por qué dudaste? Quiere decir que la duda nos puede llevar al fracaso. La duda no nos va a dejar ver y no nos va a poder permitir disfrutar de lo sobrenatural de Dios, del poder de Dios y de la ayuda de Él. Pedro dudó, pero dudó cuando él dejó de creer a la palabra, cuando él dejó de ver la palabra y puso su atención en lo que estaba sucediendo. La Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? El gran problema nuestro, y por el cual Dios no puede ayudarnos, es que dudamos, porque a veces ponemos más atención al problema, nos dedicamos a pensar más en el problema antes de dedicarnos a meditar en la palabra de Dios. El mandato de Dios es que meditemos en su palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque Él quiere que su palabra sea el centro de todo. Y su palabra tiene poder. Y su palabra tiene respaldo de Dios. Por eso que el que confía en la palabra de Dios puede ver la manifestación de Dios. Jesús dijo: no te he dicho que si crees, ¿a qué? A su palabra, verás la gloria de Dios. Jesús le dijo a Pedro: aunque no han pescado nada, pero tira la red. Pedro le contesta: Señor, en tu palabra tiraré la red. Y sacaron miles de peces. Creerle a Dios, confiar en Dios, es lo único que nos garantiza que saldremos en victoria en medio del problema. Pero con dudas, con miedos, por más que diga que tiene fe, eso no es fe. La fe no va acompañada de duda, de miedo. La fe va acompañada de paz, de gozo, de seguridad, sabiendo que Dios todo lo puede. Sigo leyendo: para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, aun cuando algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro.
se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. O sea que Dios permite los problemas para que en medio de los problemas nosotros pasemos el examen de todo lo que hemos aprendido y demostrarle a Dios que tanto confiamos en Él. Qué tremendo. Porque hay personas que superficialmente dicen, sí, yo creo, saben mucho de la Biblia, se recitan los versículos bíblicos, pero en medio del problema nos olvidamos de todo y empezamos a enfatizar la duda y el miedo, el espanto, la perturbación. Quiere decir que no hemos confiado en Dios lo suficiente. Pero nunca es tarde. Su palabra nos habla y nos enseña para que nosotros entendamos el por qué una prueba. Así que si en este momento estás pasando una prueba, lo único que Dios quiere que sepas es que tu confianza en Él está puesta en este momento en una prueba frente a ese problema que estás pasando. ¿Para qué? Para que tú mismo puedas ver, porque Dios ya lo sabe, pero que tú mismo puedas ver qué tanto confías en Dios. Si estás desesperado, con dudas, con miedos, no estás confiando. Entonces no esperes recibir un beneficio, recibir la bendición o la resolución del problema sin fe, sin confianza en Dios. Solo el que confía, el que cree, verá la gloria de Dios. Te animo en el nombre de Jesús. Todos pasamos problemas, todos enfrentamos dificultades, pero que de ahora en adelante podamos aplicar esta palabra. Nuestra confianza en Dios tiene que ser puesta a prueba, y eso se prueba en medio de los problemas. ¿Qué tanto confiamos en Dios? Así como Sadrach, Mesach y Abednego demostraron que confiaban en Dios, aún dispuestos a ser metidos en un horno de fuego, pero ahí Dios los libertó. En el momento de la prueba, confía en Dios y ahí es donde Él te va a libertar. Pero con dudas, no esperes recibir algo, dice Santiago, porque el que duda es como la ola del mar, que es llevada de un lado a otro. Y aquel que vive de esa manera, dice, no espere recibir algo del Señor. Así que no nos engañemos. No nos engañemos. Si estamos con duda, con miedo, con perturbación, es que no has confiado en Dios. Confiar en Dios significa paz, gozo, tranquilidad, seguridad y descanso. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? No. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Qué lindo. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. ¿Se da cuenta? Nosotros vivimos alegres porque estamos seguros, confiados que Dios nos va a ayudar. Y Dios quiere alabar tu fe y mi fe. La Biblia dice que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está tu fe en Dios? No nos engañemos. Si estás con miedo, si estás perturbado, si estás dudando, si estás angustiado, desesperado, estresado,
deprimido, eso no es fe. Fe es gozo, paz, seguridad y descanso. Pero no es tarde. Esta palabra que he compartido espero que te sea de bendición, para animarte a confiar, porque el que no confía en Dios no va a recibir nada, solo el que confía. Recuerde, cada sanidad que vemos en la Biblia, Jesús le dijo: conforme a tu fe, conforme a tu confianza en mí, se ha hecho. Y si no había confianza, no había nada. En el libro de Marcos, la palabra nos enseña que Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Así que vayamos a una fe real y en medio de un problema, pues mostremos a Dios que realmente confiamos en Él. Sigue adelante, no bajes los brazos. Dios es real, Dios no falla, y sea el problema que sea, Dios es el creador de todo el universo y su poder no se ha cortado y Él puede volver a hacer un milagro en tu vida. Cuando Jeremías estaba en la cárcel, Jesús se presentó con este currículum: yo soy Jeremías. Jeremías, yo soy el creador del cielo y de la tierra. Yo soy el que ha hecho todo el universo. Ahora te digo algo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el currículo con que Dios se presenta a tu vida cada día. No dudes, Dios existe y Él puede hacer un milagro en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a la persona que ahora está escuchando esta palabra. No es casualidad. Tú sabes por qué hace poner en mi corazón el compartir esta palabra y a quien lo está escuchando. Ayúdale a creer, ayúdale a confiar en ti, Señor, para que pueda ver cada día tu mano de poder. Señor, para ti nada es imposible. Y lo que esta persona piense que es difícil e imposible, o le han dicho que no hay solución, pues tú tienes la última palabra, porque tú eres el Dios que todo lo puede. Bendigo la vida de cada persona que está escuchando el audio en el nombre de Jesús, y ayúdale en todo lo que está necesitando. Si está enfermo, sánale en el nombre de Jesús. Si está pasando por un problema, ayúdalo en el nombre de Jesús. Los bendigo. Amén.